Saludos amigos, espero se encuentren muy bien, bienvenidos al canal. En esta oportunidad les quiero hablar sobre resistencias, impedancias y aislamientos. Comencemos con definir lo que es una resistencia. La resistencia es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. La resistencia de cualquier material se debe en principio a cuatro factores: material, longitud, área de sección transversal y temperatura del material. Por lo tanto, podemos decir que la resistencia es una propiedad que depende de la resistividad y de su geometría. Su fórmula es resistencia igual a resistividad por longitud del conductor sobre el área de la sección transversal del conductor. La resistividad es una propiedad básica de los materiales que cuantifica la oposición del material al flujo de corriente. La resistividad, también conocida como resistencia específica de un material, se mide en ohmios por metro y se designa por la letra griega ρ minúscula. La resistividad está directamente relacionada con las vibraciones de las partículas internas, la composición atómica y otras variables microscópicas. Cuando elevamos la temperatura de un material, los átomos ganan energía interna, lo que produce una mayor probabilidad de choques entre ellas. Este fenómeno se traduce en el macromundo como un aumento en la resistividad. La resistividad describe el comportamiento de un material frente al paso de la corriente eléctrica, dando una idea de lo bueno o mal conductor que es. Por ejemplo, la resistividad de los metales aumenta con la temperatura, mientras que la resistividad de los semiconductores disminuye ante el aumento de la temperatura. Medir la resistividad es un proceso fundamental en la industria de los semiconductores. Aunque se tengan tablas con valores de resistividad de algunos materiales, es importante conocer este parámetro de los semiconductores que se encuentran dopados. Por dopaje conocemos el proceso en el cual se agregan cargas positivas o negativas a un semiconductor para cambiar sus propiedades eléctricas. Las dos técnicas más comunes son método colineal de 4 puntas, también llamado método de Kelvin, el cual es una técnica de medición de impedancia eléctrica que utiliza un voltímetro y un amperímetro para lograr mediciones más exactas de resistencias que al usar la técnica tradicional de medición a 2 puntas. Otro método que podemos encontrar es el método de Van der Pau. El método de Van der Pau consiste en aplicar corriente y medir el voltaje en 4 puntos en la circunferencia de una muestra plana con forma arbitraria pero grosor uniforme. Este método es principalmente útil para medir muestras muy pequeñas donde el espacio geométrico de los contactos no es posible. Para ello se deben de realizar 8 mediciones alrededor de la muestra, como lo enseña la siguiente figura. La resistencia se mide en ohmios, que se simbolizan con la letra griega omega. Se denominaron ohmios en honor a Georg Simon Ohm, un físico alemán que estudió la relación entre voltaje, corriente y resistencia, y es a este personaje a quien se le atribuye la formulación de la ley que lleva su nombre, es decir, la ley de Ohm. La ley de Ohm es una fórmula que relaciona los valores de voltaje, corriente y resistencia. Sin embargo, esta es válida solamente para ciertos materiales. Los que la obedecen se conocen como óhmicos. En los materiales no óhmicos, la resistencia depende de la corriente, de modo que el voltaje no es proporcional a la corriente, como es el caso de los semiconductores. Por lo tanto, la ley de Ohm no es una ley fundamental de la materia como las leyes de Newton, sino que es una descripción empírica de una propiedad que comparten muchos materiales. La resistencia a nivel eléctrico y electrónico no puede medirse en un circuito en funcionamiento. Además, es considerada como un elemento pasivo, es decir, que absorbe energía del sistema. Por consiguiente, los técnicos encargados de la solución de problemas a menudo determinan la resistencia midiendo la tensión y la corriente, es decir, aplicando la ley de Ohm, la cual definimos como voltaje igual a I por R, es decir, voltios, amperios por ohmio. En esta fórmula la R representa la resistencia. Si la resistencia es desconocida, la fórmula se puede convertir en resistencia igual a voltaje sobre la intensidad de corriente. Cabe destacar que todos los materiales resisten en cierta medida al flujo de corriente y se pueden dividir en las siguientes categorías. Los conductores. Los conductores son materiales que ofrecen muy poca resistencia, donde los electrones pueden moverse fácilmente. Ejemplo, la plata, el cobre, el oro y el aluminio. También encontramos los aislantes.
que son materiales que presentan alta resistencia y restringen el flujo de los electrones. Ejemplos: la goma, el papel, el vidrio, la madera o el plástico. Por otra parte, encontramos los semiconductores. Un semiconductor es un elemento que se comporta o bien como un conductor o bien como un aislante, dependiendo de diversos factores, por ejemplo, el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que le incide o la temperatura del ambiente en el que se encuentra. En el análisis de circuitos eléctricos y electrónicos podemos inferir lo siguiente: cuanto mayor sea la resistencia, menor será el flujo de corriente. Por lo tanto, si es anormalmente alta, una causa posible podrían ser los conductores dañados por temperatura o corrosión. Todos los conductores emiten cierto grado de calor, por lo que el sobrecalentamiento es un problema que a menudo se asocia con la resistencia. Cuanto menor sea la resistencia, mayor será el flujo de corriente. Las causas posibles pueden ser aisladores dañados por la humedad o un sobrecalentamiento. Otro aspecto a considerar es que cuando se indica una tolerancia, el valor de resistencia debe encontrarse dentro de la gama de la resistencia especificada. Cualquier cambio significativo en un valor de resistencia fijo generalmente indica un problema. Hablemos ahora de algunos tipos de resistencia de acuerdo con sus dimensiones físicas y comencemos por la resistencia SMD o resistencia superficial. Las resistencias SMD son muy diferentes a las clásicas. Son de forma rectangular, tienen áreas metalizadas en los extremos del cuerpo que les permiten ponerse en contacto con la placa del circuito impreso a través de la soldadura. Luego tenemos las resistencias convencionales. Las resistencias convencionales por lo general tienen 4 bandas de color con una tolerancia aproximada de entre 5 y más o menos 10%. Y cuyos valores más comunes operan en 0.25, 0.5 y 1 vatio. También podemos mencionar las resistencias de precisión. Generalmente hace referencia a un resistor cuyo valor es correcto a un 1% o mejor. Por lo general poseen de 5 a 6 bandas de color. Luego nos encontramos con las resistencias de potencia. Las resistencias de potencia se fabrican con punzonadoras y máquinas de corte por láser. Estas rejillas están unidas eléctricamente mediante soldadura eléctrica por puntos. Las rejillas se insertan posteriormente en 2 varillas aislantes y a su vez se aíslan entre sí mediante anillos cerámicos de esteatita. Además de resistencia fija, podemos encontrar resistencias variables. Un resistor variable es un resistor lineal sobre el cual se desliza un contacto eléctrico capaz de inyectar corriente en un punto intermedio de su elemento resistivo. Podemos clasificarlos en lineales como los potenciómetros y los trimmers y no lineales como el LDR, el termistor, bien sea PTC o NTC, y VDR. Definamos entonces cada uno de ellos. El potenciómetro es un componente electrónico similar a los resistores, pero cuyo valor de resistencia en vez de ser fijo es variable, permitiendo controlar la intensidad de corriente en un circuito eléctrico. El usuario al manipularlo obtiene entre la terminal central y uno de los extremos una fracción de la diferencia de potencial total. Se comporta como un divisor de tensión o voltaje. El trimmer, por su parte, tiene una forma de operar similar que la de los potenciómetros, con una excepción. Suelen ser más pequeños y carecen del mando para accionarlos. Para ajustarlos se usa una herramienta que recuerda a un destornillador. Van montados en el interior de los equipos y el usuario no tiene acceso a ellos desde el exterior. Esto quiere decir que un trimmer regula un asunto que escapa a la competencia del usuario, estando más bien dedicados a un técnico o personal cualificado. LDR. Estas son resistencias que dependen de la iluminación que reciben. También son denominadas como fotoresistencias o fotoresistores. En la oscuridad presentan una resistencia muy alta, disminuyendo esta a medida que incrementamos la luz. Los termistores, bien sea PTC o NTC, son resistencias que dependen de la temperatura. Los NTC tienen un coeficiente de temperatura negativo, los cuales decrementan su resistencia a medida que aumentan la temperatura. Por otro lado, los PTC tienen un coeficiente de temperatura positivo, los cuales incrementan su resistencia a medida que aumenta la temperatura. Por último, hablemos del varistor, el cual es una resistencia que depende de la tensión aplicada a sus terminales.
La BDR o varistor se caracteriza porque disminuye drásticamente su resistencia cuando se incrementa bruscamente la tensión. Es decir, ante un incremento anómalo de la tensión, su resistencia se hace casi nula. Se utilizan por lo general para proteger contactos móviles de contactores, relés e interruptores situados en paralelo con ellos para disipar la sobreintensidad que se produce en los accionamientos. El instrumento indicado para medir resistencia es el ohmímetro, o también denominado como ómetro. El ohmímetro es un instrumento de medición eléctrica que es empleado para medir la resistencia de un material a la corriente. Esta herramienta posee una batería o circuito que genera una corriente constante que es aplicada al material y a partir de ella se determina su porcentaje de resistencia. Altamente utilizado en los sectores donde se trabaja con electricidad. A continuación les voy a mencionar algunos tipos de ohmímetros. Tenemos el analógico, el cual tiene como indicador una aguja y necesita ser calibrado con frecuencia, procedimiento fácil de hacer, ya que posee un tornillo que mueve dicha aguja permitiendo que lo lleves a cero. También encontramos los ohmímetros digitales, los cuales muestran los datos en una pantalla, por lo general LCD, siendo sumamente prácticos y poseen mayor precisión que el analógico. Algunos son más complejos de usar, pero tienen una ventaja a nivel de seguridad. También encontramos ohmímetros de precisión. Este es diferente por el número de terminales, ya que no tiene 2 sino 4. 2 para llevar la corriente como en los usuales y los otros 2 miden el voltaje entre los terminales. Además encontramos los ohmímetros de extrema precisión. Además está decir que este posee más precisión que los anteriores. Estos son los que utilizan circuitos en vez de baterías para generar la corriente. Muchos conocen al ohmímetro como multímetro o polímetro, debido a que miden no solo la resistencia, sino que también pueden medir amperaje y voltaje. Otro concepto con el cual debemos familiarizarnos a la hora de hablar de resistencias es la impedancia. Se denomina impedancia la resistencia al paso de una corriente alterna. Es similar al concepto de resistencia en circuitos de corriente continua, pero a diferencia de la resistencia, la impedancia se representa mediante un número complejo. Las impedancias, al igual que los números complejos, poseen una parte real y una parte imaginaria. La unidad de medida de la impedancia es el ohm. La parte real de la impedancia está dada por la resistencia eléctrica y la parte imaginaria está formada por las reactancias, que son las resistencias al paso de la corriente de los elementos inductivos y capacitivos. La representación gráfica de la impedancia en un circuito eléctrico viene dada por la siguiente imagen. Para resolver un circuito de forma fasorial es necesario conocer las impedancias de sus elementos, de la misma manera que en corriente continua debemos conocer la resistencia. Los instrumentos más utilizados para la medición de impedancia son el medidor o puente LCR y el analizador de impedancia. El primero proporciona una medición de impedancia simple y exacta para un valor específico de frecuencia. El analizador de impedancia es un dispositivo similar a los puentes RLC, pero capaz de realizar un barrido de frecuencias para caracterizar el comportamiento del componente bajo test, ofreciéndonos además de los valores de resistencia, capacidad e inductancia otros muchos valores como conductancia, susceptancia, etc. Otro dispositivo de gran importancia cuando hablamos de resistencias es lo que se conoce como memristor. El memristor es un dispositivo básico de los circuitos formado por la unión de dos capas de titanio y un semiconductor, que está intercalado entre dos electrodos. También es conocido como el cuarto elemento de los circuitos pasivos, siendo los tres primeros el resistor, la inductancia y la capacitancia. Un memristor, denominado como un acrónimo de memoria y resistencia, es un dispositivo de memoria electrónica no volátil. Hoy en día la mayoría de las computadoras usan memoria de acceso aleatorio RAM, que se mueve muy rápidamente a medida que el usuario trabaja, pero no retiene los datos no guardados si se corta la energía. Las unidades flash, por otro lado, almacenan información cuando no están alimentadas, pero funcionan mucho más lento. Los memristores podrían proporcionar una memoria que sea lo mejor de ambos mundos, rápido y confiable. Los memristores son prácticamente inmunes a la radiación que pueden alterar las tecnologías basadas en transistores.
Además, los memristores pueden permitir que las computadoras se enciendan y apaguen como un interruptor de luz. El gran interés en los dispositivos de memristores también se debe al hecho de que estos dispositivos emulan las propiedades de memoria y aprendizaje de las sinapsis biológicas. Pasando de la computación a un ámbito un poco más industrial, hablemos entonces de lo que es la resistencia de aislamiento. La resistencia de aislamiento es un parámetro que determina la magnitud de dicha corriente de dispersión dada una cierta tensión aplicada. Cuanto mayor sea la resistencia de aislación de un dieléctrico o material aislante, menor la corriente de dispersión a través del dieléctrico. Cuando a este se le aplica una tensión, típicamente una tensión similar a la tensión de funcionamiento, idealmente la resistencia de aislación debería tender a infinito y por ende la corriente de dispersión debería tender a cero. La resistencia de aislamiento no debe confundirse con la resistencia propia del elemento, es decir, si tomamos un cable de longitud X y diámetro Y, va a tener una resistencia propia del material con que fue fabricado, por ejemplo el cobre. Si usted va a medir la resistencia de ese cable, usted debe utilizar un ómetro, conectarlo a los extremos del cable y probablemente le va a dar una resistencia o un valor en miliohmios. Para verificar si la resistencia de aislamiento está en los valores correspondientes para el funcionamiento óptimo de un determinado equipo, es necesario realizar una prueba de aislamiento, o también llamado megado. Una prueba de aislamiento básicamente consiste en aplicar un voltaje de corriente continua en un determinado conductor, esto con la finalidad de diagnosticar si existe algún tipo de corriente de fuga debido a deterioro en su material aislante. La prueba de resistencia de aislamiento es una prueba clave para transformadores, generadores, motores y cables eléctricos, ya que es una medida que determina la eficacia del material aislante. Un aislamiento deficiente puede provocar un cortocircuito, una descarga eléctrica o un incendio. La degradación del aislamiento es debido a 5 causas que interactúan entre sí. Una de estas causas es el factor eléctrico, bien sea por sobrevoltaje o subvoltajes que llevan al agrietamiento o delaminación del material aislante. También tenemos el factor mecánico, bien sea por golpes, paradas y arranques frecuentes o vibración. También tenemos el factor químico, que puede afectar por vapores corrosivos, suciedad o aceite. El factor térmico, por condiciones excesivas de calor o frío. Y por último, la contaminación ambiental, como por ejemplo la humedad. Volviendo al ejemplo del cable, si usted quiere saber el valor de resistencia de aislamiento con respecto a la tierra del sistema, usted debe usar un megaómetro, conectar las pinzas de medición entre el alambre de cobre y la tierra, verificar que no exista ningún elemento electrónico que pueda sufrir daño y suministrar un voltaje en DC a dicho cable para obtener la resistencia de aislamiento. Si dicho aislamiento está bueno, el equipo le dará un valor de resistencia en megaohmios, gigaohmios o que tienda al infinito. La medición de aislamiento se puede realizar de varias formas. Una de ellas es el método de lectura puntual. En este caso se conecta el equipo, es decir, el probador de aislamiento o megaómetro, a través del aislamiento que se va a probar y se opera por un periodo de 30 o 60 segundos. Con este método se utiliza la siguiente regla. La resistencia de aislamiento debe ser aproximadamente 1 megaohmio por cada 1000 voltios, con un valor mínimo de 1 megaohmio. Es importante ver el comportamiento de las resistencias en el tiempo para determinar el estado del aislamiento. Otro método es el método de tiempo-resistencia. Este método no requiere de pruebas anteriores e independiente del tamaño del equipo bajo prueba. Se requiere tomar muestras sucesivas en tiempos específicos, es decir, cada 30 segundos en un intervalo de 3 a 5 minutos, por ejemplo, tomar nota de las lecturas y graficar la curva resultante. A mayor tiempo se esperaría una resistencia mayor, para inferir que el aislamiento está en buenas condiciones. También encontramos el método de relación de absorción dieléctrica. Consiste en obtener una razón entre dos medidas, obtenidas en distinto tiempo. Es decir, ejemplo, entre 60 y 30 segundos. Y por último encontramos la prueba de índice de polarización, que es la relación de resistencia y aislamiento medida a 10 minutos sobre el valor obtenido a 1 minuto. Sabiendo esta información, definamos entonces el concepto de lo que es un megaómetro o un probador de aislamiento.
El término megaómetro hace referencia a un instrumento para la medida del aislamiento eléctrico a una tensión eléctrica determinada, por normas o por el fabricante del equipo, que se va a probar con el megaómetro. Bueno amigos, ha sido todo en esta oportunidad. Cuídense, bendiciones, nos vemos en un próximo video.